Pero la santidad de nuestras vidas, la santidad que podemos llegar a tener, viene como fruto del temor a Dios. Aún en su temibilidad, aún en ese poderío y en esa justicia, mi amado hermano, es mejor caer en la reprensión de Dios que en la muerte que trae el mundo. Qué grande, misericordioso y bueno es Dios, que Él cada vez que pide algo de nosotros nos recompensa con bendiciones sobrenaturales, mis amados hermanos. Él no tiene por qué darnos nada. Él no tiene por qué estar cerca de nosotros. Él es Dios, tú y yo somos tierra. El llamado que Dios está haciendo esta mañana es a que volvamos al propósito que Él estableció para ti y para mí. Desde Éxodo, con el pueblo de Israel, el Señor planeó para ti y para mí, mi hermano, que fuéramos una nación de sacerdotes y de gente santa. Mi amado hermano, tú y yo hemos sido llamados a la santidad. ¿Saben que hace tiempo estaba leyendo la palabra del Señor y hay un pasaje muy famoso, muy conocido, una declaración de Dios al pueblo de Israel que dice: sed santos como yo soy santo? ¿Se acuerda de eso? En mi inmadurez, aquella vez que llegué a ese pasaje, dije: ¿cómo Dios va a pedir de nosotros algo que no podemos llegar a hacer en su totalidad como Él? Porque Él es santo, 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 ¿no? Y Él dice: sed santos como yo soy santo. Y entonces me fui a las palabras originales, esperando, honestamente yo estaba esperando que la palabra santo que aplicaba para nosotros fuera diferente a la palabra santo que aplicaba para Dios. Pero ¿sabe qué? Era la misma. Dios espera que seamos una nación de sacerdotes y de gente santa. Amén. Así que no debemos olvidar quiénes somos y por qué llegamos a hacerlo. Somos santos, somos los santos del Señor. Amén. Somos los apartados del Señor, los que caminamos lejos del pecado, cerca de Dios. Pero la santidad de nuestras vidas, la santidad que podemos llegar a tener, viene como fruto del temor a Dios. Pastor César ahora nos leía en la diferente versión el Proverbio 1 capítulo 7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos, los necios. ¿A quién le gusta que le digan necio? A mí no. ¿Alguien alguna vez le ha dicho necio? Ah, eres bien necio. Hombre, es como prender el boiler, ¿verdad? Uno se calienta de volada. Pues déjeme decirle que ahí hay una declaración que nos llama así: si no estamos teniendo temor de Dios. El temor de Dios produce en nosotros fruto de santidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Así que si nosotros queremos ser un reino de sacerdotes y de gente santa, lo primero que la iglesia tiene que restaurar es el temor a Dios. Hace un par de semanas yo estuve aquí hablando con ustedes fuertemente acerca de volver al temor a Dios. Necesitamos, mis amados hermanos, entender las diferencias, y vamos a hablar un poquito de eso hoy de una manera muy práctica. Pero yo quiero que podamos entender, mis amados, que el Señor está esperando una reverencia de Él. Hace 15 días les decía yo que el problema con la iglesia moderna es que solamente escuchamos acerca del perdón, de la gracia, del amor, del compañerismo, de la amistad de Dios, y hemos perdido de vista que Dios todavía es un Dios santo, 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 que no tolera la maldad, que no tolera el pecado, que perdona y lava a todo pecador que se arrepiente. Pero eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo con el pecado. Él recibe al pecador. Él lo recibe como el hijo pródigo que vuelve a casa oliendo a cerdo, apestoso, en pobreza, habiendo desperdiciado y tirado toda su herencia a la basura. Pero lo ama, lo recibe,
lo abraza, lo lava y lo limpia. Pero en ningún momento podemos pensar que ese muchacho que regresó a casa oliendo a cerdo, habiendo malgastado la herencia, ¿verdad? Regresa a casa, es recibido por el padre y a los 3 meses le vuelve a decir: bueno, ya me voy, gracias por haberme recibido, voy a regresarme a alimentar cerdos. ¿Verdad que no? Todos nosotros en nuestra mente consideramos un final feliz el que el hijo haya vuelto a casa y se haya restaurado la relación. Ahora, hay hijos que regresan a casa, son lavados, son limpiados y se regresan con los cerdos. Pero tú y yo, mi amado hermano, no podemos ser así. Tú y yo somos un pueblo, una nación de sacerdotes y de gente santa. Amén. Somos santos. Y la santidad es fruto del temor. La santidad es fruto del temor a Dios. Hay muchas bendiciones, seguro que con el tiempo hablaremos de ellas, pero la iglesia necesita volver a temer a Dios, a tenerle respeto a Dios, a tenerle reverencia a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así como se nos olvida quiénes somos de repente, reino de sacerdotes, gente santa, redimidos por Dios para ser reyes y sacerdotes, a veces se nos olvida, mis amados hermanos, también que Dios es justo. Y cuando leemos en Apocalipsis la declaración que estábamos diciendo hace unos momentos, y nos ha redimido para nuestro Dios como reyes y sacerdotes, y dice: y Él es justo y dará a cada quien de acuerdo a sus obras. Vemos tanta maldad en el mundo hoy, pero déjeme acercarle un poquito el espejo en el cual nos estamos viendo. Hay maldad dentro de la iglesia también. Mire, mi amado, yo me pregunto a veces, ¿por qué nos peleamos entre nosotros? Escucho gente que viene a consejería, gente que se acerca a platicar conmigo al final del culto. Es que el hermano fulano y yo no nos hablamos. ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que tiene negocios y tranza siendo cristianos? ¿Por qué hay jóvenes que caminan en fornicación dentro de la iglesia? No hay temor de Dios. Y pensamos que por estar dentro de la iglesia no nos va a pasar nada. Dios es justo. Y así como esperamos que Dios sea justo para darnos una recompensa por el bien, tenemos que saber que Dios es justo para darnos una recompensa por el mal también. Y necesitamos recordar que uno de los atributos de Dios, porque sí nos encanta. Recuerdo que en Obregón hace muchos años, los que sobrevivan de esa época se van a acordar que teníamos unos estandartes, ¿no? Fiel, justo, misericordioso, bondadoso. Pero en ningún momento, en ningún estandarte y en ninguna pared de ninguna iglesia dice terrible. Dice temible. ¿Por qué? No, pastor, ese atributo está medio feo. Pues dice la palabra de Dios que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en varias ocasiones el Señor mismo se presenta en la Escritura como Jehová Dios el temible. ¿Sí o no? Sí. Él se presenta a sí mismo como Jehová el temible. Así que tenemos que tener cuidado por dónde andamos, mis amados hermanos. Y como iglesia volver al temor de Dios. Ahora, escúcheme por favor, porque esto es lo que yo quiero que hablemos hoy. No es tenerle miedo a Dios, ¿ok? Porque usted dice: caramba, el pastor ya está aventando rayos desde arriba, ¿verdad? No, mi amado hermano, Dios es temible. Dios es temible. Y a veces
tratamos o buscamos o no nos acordamos de esto y empezamos a vivir como queremos, y nos olvidamos que Dios es temible. Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Y dice la palabra de Dios, por si tenía una imagen medio débil de Dios, que es como el mundo lo pinta, siempre un Jesús sufriente, siempre un Jesús llorando, siempre un Jesús con cara de angustia. Mi amado hermano, la palabra de Dios dice que hay nubes y oscuridad debajo de su trono y que fuego va delante de él consumiendo a sus enemigos. Cuando Dios se levanta a la guerra, cuando Dios se levanta a la batalla, cuando Dios se para, el fuego llega antes que Él. Para cuando Él llega, sus enemigos ya fueron derrotados. Así de temible es Dios. Así de temible es nuestro Dios. Y aún así, mi amado hermano, a pesar de que la palabra diga horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, tú y yo deberíamos tener la misma actitud que tuvo David. Porque David, cuando se levantó para censar al pueblo, David, cuando se le metió quién sabe qué en la cabeza y levantó el censo, dice que vino un profeta llamado Gad y se presentó delante de David y le dijo: dice Dios que por qué hiciste esto, y que te da tres opciones: que haya hambre en la tierra, que huyas delante de tus enemigos por tantos años, o que Él traiga una plaga. ¿Y qué dice David? En grande angustia estoy, pero caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Aún en su temibilidad, aún en ese poderío y en esa justicia, mi amado hermano, es mejor caer en la reprensión de Dios que en la muerte que trae el mundo. A pesar de que sea horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, todavía es mejor estar en manos del Dios vivo que en las garras del mundo. El asunto es que a veces hoy en día la misma iglesia prefiere el castigo del mundo que presentarse delante de Dios y arrepentirse. Mis amados, necesitamos correr al trono de Dios, arrepentirnos y empezar a caminar otra vez en su temor. Empezar a caminar otra vez en la santidad. Empezar a caminar otra vez en lo que es justo delante del Señor. Dios es grande y temible. Dice el Salmo 76 versículo 7: tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Dios debe ser temido. Dios debe ser temido. Pero no es tenerle miedo a Dios, sino reconocer que Él es Dios. Porque esa es la parte que olvidamos. Como dije, al día de hoy hacemos énfasis en la gracia, en la misericordia, en el perdón. ¿Son mentira? ¿Crees que Dios todavía te perdona los pecados? Sí. Pero se nos olvida su deidad. Él es Dios. Él es Dios. Y nosotros debemos caminar en reverencia ante Dios. Mire, aún las naciones, las religiones paganas y las cuestiones prehispánicas tenían una imagen de Dios. ¿Se acuerdan que las pirámides tienen escalones muy cortitos? ¿Por qué? Porque según ellos nadie podía subir de frente a su Dios. Tenían que subir de lado para no verlo cara a cara. Dios mismo en su tabernáculo estableció un atrio, estableció un lugar santo y un lugar santísimo en donde nadie, solamente el sumo sacerdote, podía entrar.
A través de la sangre de Jesucristo, tú y yo podemos entrar hasta el lugar santísimo, podemos llegar hasta el trono de Dios con plena confianza. Pero no podemos perder de vista que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. O sea, el Dios que vemos en Apocalipsis descendiendo en un caballo con una espada de dos filos y que despedaza y destaza y hace feo y trae juicio, y el mismo Dios que trajo la inundación, y el mismo Dios que hizo llover piedras del cielo, y el mismo Dios que castigó las naciones con tumores, con enfermedades, es el mismo Dios que está aquí ahorita, en este momento aquí. El mismito. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero no quiere decir que no lo pueda hacer. Necesitamos entonces caminar en reverencia a Dios. El temor de Dios tiene que ver con un respeto, no con un miedo. Tiene que ver con una reverencia y no con tenerle miedo. ¿Tienes miedo? Cuando sabes que hiciste mal. Adán, después de haber comido el fruto, ¿qué hizo? Se escondió. Y cuando Dios le dice: Adán, ¿dónde estabas? ¿Qué le dice a Adán? Tuve miedo. Estaba desnudo. Tuve vergüenza porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? El niño que rompe la maceta se esconde por miedo. Lo que no sabes es que la chancla tiene buscador y agarra chanfle, ¿no?, detrás de las paredes. Pero tiene miedo, ¿por qué? Por el castigo que viene. Pero un niño que ha recibido un castigo empieza a obedecer por respeto y reverencia, no por miedo. Ahora, no quiero decir miedo porque es lo que quiero evitar en tu corazón esta mañana, pero ese asunto que dice voy a ser castigado si hago mal, es el opuesto a la reverencia que Dios merece. Así que déjenme darle algunos aspectos prácticos de lo que estoy diciendo esta mañana. Una cosa es el miedo a Dios y otra cosa es el temor a Dios. Cuando tú tienes miedo a Dios, entonces tu obediencia, tu servicio, tu propia vida espiritual viene para evitar un castigo. Si yo le dijera en esta tarde: hermano, al que llegue tarde al culto se va a enfermar. Por supuesto esto no va a pasar, ¿ok? Es un ejemplo nada más. Pero si la Biblia dijera, otra vez, es un ejemplo, no va a pasar, no digo, ay, el pastor, no. ¿Okay? Si yo le dijera, a ver, el impuntual se va a enfermar, usted llegaría temprano, no por respeto a Dios, sino para evitar la enfermedad. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, cuando hay miedo o el temor está mal enfocado, más bien hacia el miedo a Dios, entonces tú dices: voy a hacerlo para no ser castigado. Voy a ir para no irme al infierno. Pero en el temor de Dios, la obediencia y el servicio viene por amor y por honra a tu Padre. Todos nuestros hijos en casa tienen deberes, o espero, si no tiene, póngales, ¿ok? Al principio les va a costar trabajo. Bueno, creo que les cuesta trabajo siempre, pero ellos van a empezar a hacer lo que les toca por reverencia, dependiendo cómo lo enseñe usted. Si usted le dice a su hijo: hijo, a partir de hoy te tocan los trastes. Todos estamos comiendo, mira, tu mamá hace esto, yo hago esto, tus hermanos están chiquitos, van a ir creciendo, pero a ti te tocan los trastes. Ese muchacho no va a lavar los trastes con gusto. Al principio lo va a hacer de malas, pero cuando usted lo entrena y le enseña por qué todos estamos participando y tenemos y la honra, etcétera, etcétera, etcétera,
ese muchacho tal vez todavía hay algo en su profundo interior que diga, me choca lavar trastes, pero es lo que yo estoy haciendo para ayudar a mis papás. Pero si usted le dice, a ver, o lavas los trastes o te doy 5 cinturonazos. Entonces el muchacho lo va a hacer, pero va a haber una molestia y un enojo en él. Y va a estar siempre viendo, ahí viene con el cinturón. Y de repente suelta un vaso y voltea a ver si viene con el cinturón otra vez. Y ya azotó un traste y voltea a ver el cinturón otra vez. Hay un temor, hay un miedo que no viene por reverencia. Entonces, en el miedo a Dios, tú empiezas a hacer las cosas o empiezas a obedecer por temor al castigo. Acá la obediencia viene por amor a Dios, ¿sí? Si mi hijo se porta mal, y yo lo corrijo o le llamo la atención, en ningún momento, aun cuando yo lo corrija con vara, yo no dejo de amarlo. ¿Está de acuerdo conmigo? Seguimos amando a nuestros hijos. Es más, los corregimos porque los amamos. Pero yo no dejo de amarlo. Y aunque se porte mal, él sigue siendo mi hijo. Y aunque sea la persona más mala del mundo y se vaya de mi casa y lo que sea, la sangre sigue haciéndolo mi hijo. Entonces, cuando tú tienes miedo a Dios, miedo al castigo, tal vez haces las cosas, tal vez inclusive puede ser que las hagas hasta mejor por miedo. Pero no es correcto. Porque Dios no está buscando un pueblo que le tenga miedo, sino un pueblo que lo honre y lo adore. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él dijo, deja ir a mi pueblo para que me adore. Él quería estar cerca. Desde el principio de la creación, Dios dijo, hagamos al hombre y esté con nosotros. Dios quiere una relación cercana a ti. Así que el miedo a Dios dice, voy a obedecer porque tengo miedo al castigo. El temor a Dios dice, voy a obedecer porque quiero honrar a Dios. El miedo a Dios dice, voy a perder mi salvación. Si peco, voy a perder mi salvación. Si hago esto, voy a perder mi salvación. El asunto, mi amado hermano, y esto es un asunto que es una pelea entre un montón de iglesias hoy en día: ¿se pierde o no la salvación? Usted dice, ay, sí se pierde. Otros dicen, no se pierde. Yo tengo una manera de pensar un poquito diferente. Déjame compartirla con usted a ver si le sirve, ¿ok? Yo creo que no se pierde. A pesar de lo que hagamos, tenemos perdón de Dios, tenemos salvación y no se pierde la salvación. Pero vamos a poner un escenario. Usted llega al cielo un día, porque usted escuchó, la salvación se pierde. Si pecas en ese momento pierdes la salvación y te vas a ir al infierno. Ok. Usted llega al cielo y le dice, Dios, antes de entrar a mi morada eterna, sácame de la duda. ¿Se perdía o no se perdía la salvación? Y Dios le dice, no, no se perdía. Hubiera pecado más. ¿Eso diría? Porque la gente que dice no se pierde, entonces dice, ok, no importa lo que yo peque, yo no pierdo mi salvación. Y entonces hacen lo que les pega la gana porque dicen, no voy a perder mi salvación. Y está el otro extremo que infunde temor con base en el infierno, ¿verdad? A ver, hermana, me viste feo, te vas al infierno. Ni modo, ya. Infierno y acostúmbrate al calor porque va a ser más calor allá abajo. Nada más porque me viste feo. No me saludó el hermano Rafita hoy. Infierno, parejo. Ya, vámonos todos. ¿Verdad que no? Es un extremo hacia el temor. Y entonces pasamos, ¿verdad? Diciendo, me peiné feo hoy, me voy al infierno. No, es un extremo. Y el otro extremo dice, voy a hacer lo que me pegue la gana porque no voy a perder la salvación. El asunto es este, mi amado hermano. El miedo a Dios te dice, lo que hagas vas a irte al infierno, vas a perder la salvación. El temor a Dios me dice, no tengo por qué pecar. ¿Se da cuenta la diferencia?
¿Por qué? Porque si yo tengo reverencia a Dios, no miedo, reverencia a Dios, no tengo por qué caminar en pecado. No tengo por qué acercarme al pecado. No tengo por qué coquetear con el pecado. Yo no quiero, hermano, que tu fe esté basada en un miedo a irte al infierno. El infierno no es tu lugar. El infierno, el lago de fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles. Muchos van a ir al infierno. Sí, pero tú no. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, hay un lugar en el cielo para ti. No por eso tienes permiso de pecar. Pablo mismo dice: ¿vamos a seguir pecando para que abunde la gracia? En ninguna manera. Entonces el miedo a Dios me dice: no peques porque te vas a ir al infierno. El temor a Dios me dice: no quiero pecar porque amo a Dios. No quiero, es más, si el pecado está ahí, voy a darle la espalda completamente, porque amo a mi Dios, porque quiero honrarlo y porque su sangre fue derramada para hacerme un reino de sacerdotes y de gente santa. No tengo por qué voltear a ver el pecado, no por miedo al castigo, sino porque amo a mi Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? No es por evitar el castigo, sino por una honra a mi Dios. El miedo me dice, a ver, el que no tiene el temor de Dios dice: ¿qué tan cerca puedo estar del pecado sin caer? ¿Puedo estar cerca de él sin tropezar? El temor de Dios me dice: no puedo, quiero estar tan cerca de Dios que ni siquiera alcance a ver el pecado. Lo quiero tener tan lejos, estando cerca de Dios. Recuerde lo que lo hemos venido repitiendo en las últimas semanas: entre más cerca estás de Dios, más lejos estás del mundo. Entre más cerca estás del mundo, aunque no estés de lleno, aunque no estés en el pecado, pero estás aquí coqueteando con él, estás lejos de Dios. Acércate tanto a Dios, mi amado hermano. Acércate tanto a Dios que no veas el pecado ni de lejos. Cuando tienes miedo a Dios, entonces toda tu relación o todo tu vida cristiana se enfoca en tu exterior. Se enfoca en tu exterior. Por eso muchos aparentan santidad, pero están podridos. Levantan las manos, pero están podridos. Se saben las canciones, pero están podridos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en lo exterior. Ay, ahí viene el pastor, voy a levantar las manos, que vea que estoy bien metido. Hermano, no me estás adorando a mí, estás adorando a Dios. Que te vea Dios levantar tus manos, que vea Dios lo que hay en tu corazón. Y como entonces estamos viendo el exterior, nos volvemos jueces y empezamos: ese hermanito no, se me hace que no anda bien. Fulano de tal está haciendo esto, aquel está haciendo lo otro. El otro día vi en Facebook esto. Aquel hermanito, no, yo sí, yo soy santo. No, yo estoy aquí en la ley. Nos volvemos jueces y nos enfocamos en el exterior. Recuerdo el testimonio y la historia de un hermano que hace muchos años estaba participando de un ministerio y un día llegó oliendo a cigarro. Y entonces fue puesto en disciplina, fue apartado del ministerio para un tiempo de restauración. Pero él hizo esta declaración que no se nos olvida: me están sentando, disciplinando, porque mi pecado huele.
¿Cuántos de nuestros pecados no huelen? Y nos enfocamos entonces en el exterior. El temor a Dios me lleva a saber y a pensar que lo importante es entender, como dijo el apóstol, que de todos los pecadores, el primero soy yo. Pero con su sangre nos ha redimido, nos limpió. Y entonces mi enfoque es: Señor, quiero estar tan cerca de ti que me empiece a parecer a ti, que empiece a adoptar tus cualidades y tus atributos comunicables a mi vida. Y entonces, cuando el temor de Dios está en nuestros corazones, nuestro exterior empieza a cambiar, porque ningún cambio viene de afuera hacia adentro. Una transformación viene desde tu espíritu, afecta tu alma y afecta tu cuerpo. En el miedo a Dios, cuando somos exhortados o cuando estamos mal, decimos: me voy de la iglesia, no quiero estar ahí. En el temor de Dios entendemos que el único lugar en el que podemos ser restaurados es la casa de Dios, rodeados de nuestra familia, rodeados de nuestros hermanos en Cristo. En el miedo a Dios, cuando caemos o tropezamos, decimos: Dios está enojado conmigo, tal vez por eso no me bendice, tal vez por eso no me ha sanado. En el temor de Dios decimos: hay perdón para el que se arrepienta, y ni la bendición, ni la provisión, ni nada extra viene por hacerle manita de puerco a Dios por portarte bien, mi amado hermano. Es un regalo de Dios. Pero entonces en el miedo a Dios decimos: Dios está enojado conmigo. En el temor a Dios decimos: si me arrepiento, Él me perdona. En el miedo a Dios decimos: voy a ir a la iglesia por cumplir. En el temor a Dios decimos: mejor es un día estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. En el miedo a Dios canto y danzo porque hay que hacerlo. En el temor a Dios es: no puedo frenar mi gozo ni mi expresión de adoración porque Dios ha sido bueno conmigo. Podríamos resumirlo, mi amado hermano, en el que el miedo a Dios se vuelve una relación por obligación, mientras que en el temor de Dios nuestra relación con Dios es una relación de amor. Es una relación que entendemos que Dios nos ama y no que estoy obligado a hacerlo. En el miedo a Dios, la ley, la presión te dice: debo ser perfecto. El temor de Dios me dice: tengo que ser fiel. A ver, los matrimonios que están aquí, cuando se casaron, ustedes hicieron un voto delante de Dios, ¿no? Un pacto. ¿Cuántos de ustedes prometieron en el altar del Señor ser perfectos? ¿Verdad que no? Ninguno de nosotros en los votos matrimoniales prometemos ser perfectos. La promesa es: prometo serte fiel. ¿Quieres prometer delante de Dios y de estos testigos, así como lo has prometido ante las autoridades civiles, tomar a esta mujer como tu legítima esposa para vivir con ella conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio? ¿Prometes amarla, honrarla, respetarla y cuidarla en tiempo de enfermedad y salud, en prosperidad y sufrimiento, y conservarte exclusivamente para ella mientras los dos vivieren? En ningún momento dice perfección, dice fidelidad. El miedo a Dios es: tengo que ser perfecto entonces para poder alcanzar la salvación. Tienes que serle fiel a Dios. Tienes que serle fiel a Dios.
Efesios 5 dice: grande es este misterio, hablando del matrimonio. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. O sea, la iglesia no promete ser perfecta, promete serle fiel. Ahora, esa fidelidad te lleva a la santidad, ¿no? Si soy fiel, yo no soy el marido perfecto, pero le soy fiel a mi esposa. Todo lo demás que soy como hombre en la relación con mi esposa, puedo cambiarlo. ¿Sí o no? Todos los días vamos trabajando juntos, vamos amándonos, pero la base de la relación es el amor y la fidelidad. El miedo a Dios te dice: o eres perfecto o te vas al infierno. El temor a Dios te dice: Dios, quiero serte fiel, por eso no voy a caminar en pecado. Quiero serte fiel. Quiero serte fiel. Hay bendiciones que vienen a causa del temor de Dios. Seguro que en las próximas semanas tocaremos a detalle algunas de ellas, pero quiero cerrar este tiempo con 2 versículos y animarte, mi amado hermano, a que restaures el temor de Dios en tu corazón. Porque así como la relación matrimonial, la relación con Dios es una decisión, ¿no? Cristo ya hizo lo que Él tenía que hacer. Derramó su sangre. ¿Qué te toca a ti? Humillarte delante de Dios y decirle: sí, prometo. Sí, acepto. Voy a serte fiel. Creo que ninguno de los matrimonios que está aquí, ninguna de las mujeres o de los hombres dice: no, la hermana no dice: voy a hacerle de comer para que no me deje. Hace de comer porque tiene que alimentar a su familia y porque tal vez es su gozo hacer de comer. El hermano no dice: ay, voy a salir a trabajar para que no me deje. No, sale a trabajar para proveer para su casa. Los hijos dicen: ay, voy a sacar buenas calificaciones para que mis papás no me dejen. Ninguno. Nuestras relaciones no están basadas en nuestros frutos, nuestras relaciones están basadas en el amor, y a veces esperamos que nuestros frutos hagan nuestra relación con Dios más cercana. Pero mi amado hermano, Dios ya te amó. Dios ya te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si confías tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si lo recibes en tu corazón, entonces tienes el derecho de ser su hijo sin la perfección, solamente la fidelidad y el amor a Dios. Cuando tú tienes temor de Dios, entonces desechas el miedo al castigo y empiezas a vivir como a Dios le gusta, obedeciendo sus mandamientos, porque lo amas y porque quieres serle fiel. Y caminar en el temor de Dios, mis amados hermanos, tiene beneficios para nuestra vida. Qué grande, misericordioso y bueno es Dios, que Él cada vez que pide algo de nosotros nos recompensa con bendiciones sobrenaturales, mis amados hermanos. Él no tiene por qué darnos nada. Él no tiene por qué estar cerca de nosotros. Él es Dios, tú y yo somos tierra. Pero Dios es tan amoroso, tan misericordioso, tan hermoso, tan amoroso, que cuando tú obedeces y empiezas a caminar en el temor y en la reverencia que Él espera de ti, Él te bendice. Él tiene gracia para ti. Escucha, mi hermano, esta es la bendición más grande que el ser humano puede tener. La bendición más grande que el ser humano puede tener no es una casa grande, no es varios carros, no es ganarse la lotería, no es tener un montón de dinero amontonado. Escucha lo que dice el Salmo 25: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. No hay bendición más grande en esta vida
que tener una comunión íntima con Dios. No hay bendición más grande en esta vida que saber que Dios está contigo. Y que cuando tú hablas, cuando estás acostado, cuando estás en la sala, cuando estás en el comedor, cuando vas hablando en el carro, aún cuando te estás quejando, pero estás dirigiendo tu queja a Dios, mi amado hermano, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima, la frase comunión íntima, es alguien que se sienta contigo. Es algo hermoso. ¿Por qué? Porque otra vez estamos viendo al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, al que toca las montañas, se humean, al que visita la tierra y tiembla, al que hizo inundar la tierra para destruir a toda la humanidad, al que creó todas las cosas con su boca, al que va a volver con todo el poder y con toda la gloria. A ese Dios majestuoso, mi amado hermano, está contigo en tu sala sentado. Porque dice ahí, se sienta con. La comunión íntima es sentarse con, es establecerse y es dar favor. El Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, le da favor, está con, camina con, se sienta con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Y dice Eclesiastés, y con esto cierro: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. Teme a Dios. El fin, Eclesiastés es un libro bien complicado a veces. Raya en el negativismo, ¿no? Todo es vanidad, y el trabajo es vanidad, y el descanso también es vanidad, y todo estaba de malas a Salomón, parece entonces. Y dice: ya experimenté esto y no trae gozo, ya experimenté aquello y tampoco llena, y ya experimenté esto, no pasa nada. Y mira, joven, acuérdate del Señor cuando estés joven, antes de que se te empiece a quebrar el cuerpo y vengan los días malos y empiece a pasar esto y empiece a pasar aquello. Y durante todo el libro hay una reflexión en la vida humana y su vanidad, como el ser humano es como la hierba que hoy está y mañana no está, es como la niebla que de repente un momento la ves y otra vez ya no está. La vida es corta, el tiempo es corto. Pero en el último capítulo termina con estos versículos y dice: mira, el fin de todo discurso es este: teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y la palabra todo significa lo que lo completa. Teme a Dios, porque eso te completa. Mi amado hermano, a pesar de que hay una urgencia en nuestros días, y a pesar de que la iglesia está batallando consigo misma, ya ni siquiera con el mundo, el llamado de Dios para nosotros hoy es este: vuelvan al temor de Dios y desechen el caminar basados en el miedo a Dios, y empiecen a caminar en el respeto a Dios, en la reverencia a Dios. Vamos a ver más bendiciones del temor. Pero mi amado hermano, teman a Dios. Para mí, en lo personal, en la perspectiva y la visión que Dios me ha dado para estos tiempos, el temor a Dios va a marcar la diferencia en estos últimos días, mis amados hermanos. Cristo va a venir pronto, y que encuentre en nosotros una iglesia que le teme, no una iglesia que le tiene miedo, no una iglesia que juzga a los demás, no una iglesia que juega con el pecado, no una iglesia que acepta el pecado, sino una iglesia que dice: Señor, yo quiero serte fiel. Quiero serte fiel. Quiero serte fiel
todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. O, en nuestro caso, hasta que la muerte nos vuelva a unir. El día que cerremos nuestros ojos a este mundo, sabemos que los abriremos en la presencia de Dios. Pero mientras estemos en esta tierra, caminemos en el temor de Dios, mis amados hermanos. Evaluemos nuestra propia vida. Tome un momento, por favor. Si quiere cerrar sus ojos, ciérrelos y evalúe su propia vida. Porque cada uno de nosotros pasamos por procesos diferentes. Caminamos por procesos diferentes. Estamos en momentos diferentes de nuestra vida. Y tal vez has dejado de temer a Dios. Has hecho las cosas por miedo, o de plano has dejado de hacer las cosas. Como niños pensamos, pues no me pueden regañar por algo que no haya hecho. Y hemos dejado aún nuestras responsabilidades a medias para no caer en un regaño divino. Mi amado hermano, desecha ese pensamiento esta mañana y vuelve tus ojos a Jesús y dile: Dios, quiero honrarte, quiero honrarte. No quiero caminar en esta vida por miedo. No quiero hacer las cosas bien por miedo. Quiero hacer las cosas bien porque te amo. Quiero hacer las cosas bien porque quiero serte fiel. Quiero serte fiel. Y mientras la iglesia está orando, yo quiero hablar a los que vienen por primera vez. Tal vez has venido varias veces, pero no le has entregado tu vida a Cristo. Déjame decirte que lo que escuchaste hoy está en la palabra de Dios. Que Él te amó para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Por eso, si hay alguien en este lugar que no tiene a Cristo en su corazón, que no está seguro de su salvación, no sabe si al morir va a ir al cielo o al infierno, entonces, por favor, haga esta oración conmigo. Entrégale tu corazón a Jesús y empieza a caminar con Él. Digan conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi vida. Te pido que entres a mi corazón. Perdona todas mis maldades. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Padre, entra en mi corazón. Te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Ven, vive en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración esta mañana por primera vez, entregando su vida a Cristo, levánteme su mano, por favor. Me gustaría orar por ustedes. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por la salvación. Gracias por la vida nueva. Gracias porque tu sangre nos ha limpiado, Jesús. Gracias porque tu sangre nos ha limpiado de toda maldad. Y hoy, Señor, has dado vida nueva a estas personas, Dios. Hoy podemos llamarlos tus hijos, porque a todos los que te reciben y a los que creen en tu nombre, tú les das el derecho de ser tus hijos, Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Denles un aplauso de bienvenida, por favor.